Bien, tengan todos y todas muy buenos días, chicos de segundo año. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura de este día. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y compartir un par de minutos para desarrollar algunos contenidos que son pues de mucha importancia en cuanto a nuestro aprendizaje, no tanto únicamente teórico, pues sino también trascender a la parte práctica. El día de hoy vamos a desarrollar un par de actividades que tenemos programadas en relación al desarrollo de un contenido. El día de ayer ya trabajamos en las generalidades del periodo número 4. Eso significa que hicimos la portada de la unidad, que expliqué, les mencioné las actividades con las fechas correspondientes, hicimos la lectura mecánica inicial del periodo, así que ahora vamos a desarrollar un contenido. Les voy a compartir la guía para que ustedes vayan viendo prácticamente lo que estamos desarrollando y esta guía, recordarles, ¿verdad?, que siempre está disponible en la plataforma del colegio, en el curso respectivo, en este caso, pues en el de lengua y literatura. Entonces acá tenemos la fecha, obviamente las fechas de la semana y las primeras clases o los primeros bloques eran o son dedicados para la introducción al periodo y a la unidad, la explicación de actividades, que es lo que hicimos ayer, y el día de hoy vamos a desarrollar el tema, el primer tema, que es la comunicación literaria, y de eso vamos a ver la función metalingüística y referencial del texto literario. Entonces, para ello, nos vamos a remitir a la parte específica de los contenidos y les voy a pedir, por favor, que tomen nota en su cuaderno de cuál es el tema que vamos a desarrollar. Entonces, aquí tenemos, van a tomar nota o se van a fijar que el tema que vamos a desarrollar es justo el primero, que es la comunicación literaria. Anótenlo, por favor. Y dentro de la comunicación literaria vamos a centrarnos o vamos a tomar como referencia o como base las dos funciones del lenguaje que en este caso nos propone el contenido. ¿Cuáles son? La función metalingüística y la función referencial del texto literario. Obviamente para esto, antes de entrar de lleno a ver de qué manera se evidencia la función metalingüística y la función referencial en el texto literario, lo que tenemos que hacer es recordar cuáles son las funciones del lenguaje. ¿Por qué? Porque obviamente esa es la base y no nos podemos quedar, o siento que no es suficiente el únicamente quedarnos con estas dos funciones, que sí es cierto, son bastante aplicables en el ámbito literario, sino que necesitamos también recordar las demás. ¿Por qué? Porque es un contenido bastante aplicable en nuestra vida cotidiana, tanto en la parte oral, diaria, pues desde que nos levantamos, nos comunicamos con nuestros responsables familiares, nuestros padres, hermanos, nuestros compañeros, nuestros docentes. Entonces, en este caso vamos, antes de entrar de lleno con las dos funciones que tenemos en el tema, vamos a recordar cuáles son las 6 funciones. Entonces, en eso vamos a desarrollar, digamos que la primera parte del tema. Y luego tenemos indicador de logro. Van a notar el primer indicador. Y este primer indicador de logro obviamente está directamente relacionado con el tema, para que usted también pueda tomar nota. ¿Cuál es el indicador de logro? Identifica con interés las funciones metalingüística y referencial en diversos tipos de textos literarios. ¿Qué nos interesa aquí? ¿O qué es lo que debemos procurar ver de qué manera se aplican estas funciones en los textos literarios? Yo sé que más de alguno de ustedes quizás tenga alguna idea de las funciones del lenguaje y vamos a hacer una pequeña detección de saberes previos. ¿Alguien recuerda cuáles son las funciones del lenguaje? ¿A alguien le suena haber escuchado antes función metalingüística, función referencial y otras 4 más de las que se puedan acordar, que se les venga a la mente, que tienen que ver con diferentes formas o facetas o mensajes que transmitimos al momento de la comunicación? Si yo, por ejemplo, expreso cómo me siento, si yo expreso mi estado anímico, mi estado físico, si yo doy información, vamos a ver, perfecto. Aquí Fátima recuerda la función emotiva, excelente.
También la función fática. Muy bien, Fátima, ya tenemos 2 más. O sea que si lo sumamos, la metalingüística, la referencial, la emotiva, la fática, llevamos 4. Melissa, la apelativa. Muy bien, perfecto. Ya llevamos 5. Solo nos falta una para completar, digamos que el paquetito de las 6 funciones que vamos a ver después un poco más específico, pero qué bueno que lo recuerden. Gracias por responder. En el caso de Fátima, de Melissa, nos falta una. ¿Cuál será la que nos falta? Les voy a dar una pista. Cuando creo un texto literario, y si me voy específicamente a la parte lírica, voy a hacer un poema. Y en ese poema yo voy a expresar a través de palabras bonitas, a través de figuras literarias. Muy bien, Lourdes. La función poética o estética. Excelente. Vaya, entonces ya las compañeras en esta detección de saberes previos nos han mencionado las otras 4 funciones que no están detalladas en este tema como aplicadas a los textos, pero que sí se aplican también. Entonces, en este tema se vuelve trascendental, o yo lo considero importante, porque tenemos que recordar las funciones. ¿Quién quita que en algún momento determinado, en la prueba avanzo, cuando sea momento de hacerlas, les pregunten algo sobre las funciones? Entonces, no puede caber el hecho de decir, es que no me acuerdo, o peor aún, no las hemos visto. Entonces, en este sentido, vamos a ver de qué manera se aplican. Así que en torno a eso va a girar nuestro tema de hoy. Y la reflexión de hoy dice, la solidaridad no es solo un pensamiento, es algo que se debe aplicar. Esta semana pues hemos estado hablando, bueno, desde ayer, ¿verdad? Y toda la semana vamos a estar hablando y retomando el tema de la solidaridad, recordando siempre que es un valor que se caracteriza por la colaboración mutua entre los individuos y que esto permite superar muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas terribles. Si nos vamos a nivel de país, por ejemplo, hablamos, y esto está en la explicación que yo les he colocado acá mismo, por ejemplo, desastres, guerras, pestes, enfermedades. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, podríamos decir, pues sí, pero no va a revertir o no va a solucionar el problema como tal, pero sí sirve para que de alguna manera podamos apalear y podamos superar estos inconvenientes. Ahora, esto es aplicado a nivel de país, a nivel general. Y eso obviamente es lo que estamos viendo y vamos a ir poco a poco en el transcurso de estas clases de esta semana, que mañana tenemos la siguiente, de qué otro o en qué otros ámbitos podemos aplicar la solidaridad, porque es un valor bastante amplio y a veces el problema es que lo pensamos y uno dice, sí, hay que ser solidarios o sí, hay que aplicarlo, pero al momento de las situaciones a veces no lo aplicamos como deberíamos, o a veces nos hacemos los del ojo pacho y decimos, bueno, que alguien más lo haga, que alguien más ayude, que alguien más colabore. Entonces, en este sentido, pues seguir pensando o seguir analizando y conociendo que lo importante de los valores es la aplicación, ¿sí? Obviamente el desarrollarlo y llevarlo a cabo en acciones más que en palabras. Mañana vamos a ver cómo es que la solidaridad se puede aplicar en otros ámbitos o en qué otros ámbitos podríamos aplicar la solidaridad. Entonces, chicos, ahora vamos a pasar a la lectura mecánica antes de desarrollar el tema como tal. Y ahora lo que vamos a hacer, o la lectura que vamos a hacer, yo les decía ayer que vamos a estar leyendo cuentos de barro y ya les expliqué el por qué. De hecho, ayer mismo hicimos la portada de la unidad y ya sabemos que lo que vamos a desarrollar o lo que vamos a ver en este periodo es literatura salvadoreña. Entonces, ahorita les voy a compartir la lectura y habíamos dicho que nos íbamos a ir por número de lista, pero creo que Jessica está teniendo inconvenientes desde ayer con su internet, que era quien iba a leer ahora. Así que si nos vamos por la lista, después de Jessica, le corresponde a José David, que es quien sigue en la lista. Entonces, José David, ¿nos podrías ayudar con la lectura de este día, hijo? Por favor. ¿Estás por ahí? Sí, claro. Vale, entonces, hijo, te voy a explicar. Vas a leer el cuento La Botija, una parte, y vas a llegar justo hasta esto que yo te he marcado con color amarillito. ¿De acuerdo? Bien. Vale, perfecto. Entonces, adelante, hijo, y muchas gracias. Bien, La Botija.
José Pachaca era un cuerpo tirado en un cuero. El cuero era un cuero tirado en un rancho. El rancho era un rancho tirado en una ladera. Petrona Pulunto era la nana de aquella boca. Hijo, abrí los ojos. Ya hasta la color de qué lo tenés se me olvidó. José Pachaca pujaba y a lo mucho encogía la pata. ¿Qué quiere, mamá? Pues necesario que te oficiéis en algo. Ya estás indio entero. Ah, bueno. Algo se regeneró el holgazán. De dormir pasó a estar triste, bostezando. Un día entró Eulogio Isho con un guanterete. Era un sapo de piedra que se había echado arando. Tenía el sapo un collar de pelotitas y 3 hoyos, uno en la boca y 2 en los ojos. ¡Qué feo este baboso!, llegó diciendo. Se carcajeaba. Meramente el tuerto cande, y lo dejó para que jugaran los hipotes de la María Elena. Pero a los 2 días llegó el anciano Bachuto, y viendo el sapo dijo: estas cositas son obras de Nantes, de los ahuiles de nosotros. En las aradas se encuentran catizumbadas, también se hallan botijas llenas de diorio. José Pachaca se dignó a arrugar el pellejo que tenía entre los ojos, allí donde los demás llevan la frente. ¿Cómo es eso, señor Bachuto? Bachuto se desprendió del puro y tiró por un lado una escupida grande como un kite, y así sonara. Cuestionemos de la suerte, hombre. Vos vas arando y ¡plosh! De repente pegazo en la huaca y estuvo. ¿Qué haces la plata? ¡Achis! ¿En veras no, Bachuto? ¿Cómo lo oís? Bachuto se prendió al puro con toda la fuerza de sus arrugas y se fue en humo. Enseguidita contó 1000 hallazgos de botijas, todos los cuales él había presenciado con estos ojos. Cuando se fue sin darse cuenta de que, de lo dicho, dejaba las cascaras. Como en esos días se murió la patrona Pulunto, José levantó la boca y la llevó caminando por la vecindad, sin resultados nutritivos. Comió majonchos robados y se decidió a buscar botijas. Para ello, se puso a la cola de un arado y empujó. Tras la reja iban arando sus ojos. Y así fue como José Pachaca llegó a ser el indio más holgazán y a la vez el más laborioso de todos los del lugar. Trabajaba sin trabajar, por lo menos sin darse cuenta, y trabajaba tanto que las horas coloradas le hallaban siempre sudoroso, con la mano en la mancera y los ojos en el surco. Piojos de las lomas, caspeaba ávido la tierra negra, siempre mirando el suelo con tanta atención, que parecía como si entre los borbollos de tierra hubiera ido dejando sembrada el alma, para que nacieran perazas. Porque eso sí, Pachaca se sabía el indio más sin oficio del valle. Él no trabajaba. Él buscaba las botijas llenas de bambas doradas que hacen plochoch cuando la reja las toca y vomitan plata y oro, como el agua de charco cuando el sol comienza a espiar detrás del doctor Martínez, que son los llanos que topan el cielo. Muy bien, David, muchísimas gracias, hijo, por ayudarnos con la lectura. Lo hiciste bastante bien. Una de las cosas que tenemos que tomar muy en cuenta al momento de leer Cuentos de Barro, obviamente, es la particularidad del lenguaje, la forma en la que está escrito. Una de las cosas que a veces suele pasarnos y que quizás es normal, es que al momento de leerlo nos puede dar quizás risa, ¿verdad? El sentir que hay una incorrección y en algún momento quizás procurar corregirlo nosotros. Por ejemplo, en esta parte que nos acaba de compartir David, que es necesario que te oficies en algo, ya estás indio entero. Entonces hay que leerlo así, obviamente respetando lo que el autor en este caso ha querido representar, que es el habla cotidiana de personas de ciertos lugares o de ciertas regiones o de ciertas ubicaciones sociales y de ciertos estratos sociales. Igual en esta otra, ¿qué quiere mamá? Es la respuesta, es la pregunta que le hace. Entonces, no es cuestión de aquí hay un error ortográfico. Sabemos que la pronunciación
oficial es mamá, pero en la manera en la que esto está escrito, obviamente intentamos representar, o obviamente Salarrué intenta representar cierto tipo de lenguaje de ciertas áreas. Entonces, nos damos cuenta que José Pachaca, en este caso, era un gran haragán, ¿verdad? Era un gran holgazán, que lo único que pasaba haciendo era descansando en su casa, durmiendo, y que a pesar que la mamá le decía que hiciera algo, que se ocupara en algo, pues él nunca le hacía caso, hasta que llegó el señor Eulogio Isho y llevaba este cuenterete, según lo dice él, que le explica dónde se encontraban y que le contó que también se hallaban botijas llenas de oro, o sea, ollitas o recipientes con oro enterrados. Entonces esa ambición cuando fallece la mamá es la que hace que de alguna manera él diga, voy a ir, pero no lo hacía por el afán de trabajar quizá honradamente y ganarse un salario o ganarse dinero o obtener de alguna manera algunas riquezas, sino que lo quería hacer para encontrar más fácilmente esas riquezas, como a través de las botijas llenas de oro que iba a encontrar. Entonces mañana vamos a leer la otra parte de este cuento para ver cuál es el desenlace, para ver qué es lo que va a pasar con José Pachaca y para que nos demos cuenta si es que de verdad encuentra la botija, ¿verdad? Si se le hace la ilusión que tenía. Así que gracias nuevamente, David, por colaborarme con la lectura. Mañana le correspondería a María José. Si nos vamos con la secuencia, con esto terminaríamos prácticamente la secuencia de la lista. Es decir, que ya Majito es la última y luego iniciaríamos con el número 1, que en este caso es Daniel. Así que vamos a ir llevando esta secuencia, vamos a procurar y vamos a ver si nadie nos falla, que cuando le toque leer no esté. Así que voy a dejar de compartir ya la parte de la lectura y nos vamos a ir nuevamente a la guía antes de pasar a lo del libro, porque les voy a explicar o porque vamos a ver la parte específica o vamos a ver los elementos de las funciones del lenguaje, pero las vamos a ver primero en general y luego vamos a centrarnos en las dos específicas que ya tenemos anotadas en nuestro cuaderno. Entonces, como ya hicimos la portada, esto ya prácticamente se cubrió de nuestra guía, ya explicamos las actividades, esta parte ya se cubrió de nuestra guía y esta es la parte que vamos a ver ahora, las funciones del lenguaje. Entonces, en este sentido, este esquema obviamente no está en el libro, porque en el libro nos hemos centrado, porque en este tema se ha enfatizado en dos funciones. Sin embargo, ya en la detección de saberes previos nos damos cuenta que funciones del lenguaje son 6. Entonces, estas 6 funciones son las que están en este esquema. Si usted tiene a bien anotar o retomar cuáles son las 6 funciones, lo puede ir haciendo. Si quiere anotar las definiciones, lo puede hacer. Si quiere tomar nota de algunos de los ejemplos que yo les voy a mencionar del habla cotidiana, ¿sí? O ejemplos específicos que hagan más fácil entender este tema, lo puede hacer. Si usted ya maneja este tema, si usted ya tiene claro cuáles son las funciones, si usted ya sabe qué hace cada función o cuándo se emplea cada función, entonces no es necesario. Ahí es cuestión que usted se autoevalúe. Y ahora que estamos trabajando, en este caso, por ejemplo, hoy de manera virtual, usted tiene que saber qué es lo que maneja ya y qué es lo que no. Y obviamente lo que todavía no se maneja, pues tomar nota, ¿verdad? Yo voy a ir explicando o vamos a ir retomando cada una de las funciones. Si en algún momento determinado, mientras yo estoy explicando algo, a usted se le viene a la mente algún ejemplo, alguna aplicación, alguna manera en la que usted sienta y usted diga, yo creo que otro ejemplo puede ser, entonces usted también nos puede compartir, ya sea que active el micrófono y diga, señor, yo tengo otro ejemplo. ¿Por qué? Porque en la medida en la que más ejemplos coloquemos o en la parte en la que trascendamos a aplicar la teoría a la práctica, nos va a ser mucho más fácil. O igual en el chat, ¿verdad? Si a usted se le ocurre un ejemplo y no quiere activar el micrófono, lo puede escribir. Yo estoy pendiente, yo leo el ejemplo y eso nos ayuda a enriquecernos entre todos. Así que, en cuanto a las funciones del lenguaje, vamos a partir de la izquierda y la función inicial o la primera función que nos plantea y que quizá por orden también de uso es de las más destacadas,
es la función referencial o representativa. Esta función referencial o representativa es una de las dos que están en nuestro tema de hoy. ¿Qué hace esta función o de qué manera yo la voy a identificar o yo la voy a poder encontrar? Es aquella que transmite una información sin expresar sentimientos ni opiniones. Quiere decir que la función referencial o representativa se limita a decir algo de lo que se tiene constancia, algo de lo que se tiene seguridad que ha pasado, que está pasando o que va a pasar, pero no incluye ni punto de vista, ni sentimientos, ni emociones. O sea que es información puramente objetiva. Es objetiva, ¿por qué? Porque el elemento de la comunicación más importante o más sobresaliente de esta función es el contexto. Usted puede tomar nota porque vamos a ir viendo elementos en cada uno, elementos de la comunicación. Ya sabemos, ¿verdad? Emisor, receptor, mensaje, código, canal, todos estos elementos. Nos vamos a ir dando cuenta que se aplican también en esto porque es una relación. La comunicación es una relación de funciones con elementos. Entonces, en este caso, esta función lo que hace es ayudarnos a transmitir información objetiva. Y el elemento principal o el más importante es el contexto. Ahora bien, ¿en qué sentido se puede utilizar esta función? Como es transmitir información, por ejemplo, el día de ayer por la mañana, creo que, no sé, si ustedes en su casa alguien ve noticias, pudo haberse fijado que hubo un accidente en el Boulevard del Ejército, una rastra que quedó atravesada prácticamente en la calle del carril que conduce de San Martín, por ejemplo, a Soyapango, digamos, y eso generó un caos vehicular en esa zona y en la carretera de Oro también. Entonces estaba horroroso, como dice María José. Ese es uno de los adjetivos que describe eso. Y en el caso de todos los que veníamos en la carretera de Oro, queriendo viajar desde donde vivimos hasta el colegio, había una trabazón, había un tráfico como no tienen idea. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, o si yo les explico y les cuento, el día de ayer había una gran trabazón, a lo buen salvadoreño, en la carretera de Oro. Eso es transmitir información. ¿Por qué? Porque lo único que yo dije en esta última oración, ayer había una gran trabazón en la carretera de Oro, esa es información referencial. ¿Sí? Es una función referencial. ¿Por qué? Porque lo único que dije es transmitir información. Ahora, ¿de dónde la saqué? Del contexto, porque yo estuve ahí, ¿sí? Si yo no estuve, pero lo vi en las noticias, entonces también tengo un contexto. ¿Por qué? Porque estoy ubicada. Otro ejemplo, ahorita, por ejemplo, los que estamos en la clase, todos están en su casa, están virtuales. De manera presencial no hay ningún estudiante. Entonces yo les puedo decir, ahorita estoy sola en el salón y no hay más estudiantes. ¿Qué estoy haciendo? Transmitiendo información. ¿De dónde la estoy sacando? Del contexto donde estoy, ¿sí? Y estoy hablando del presente. Si yo digo, por ejemplo, a las 8:30 terminaremos la clase. Estoy transmitiendo información del contexto. Entonces, a lo que vamos, chicos, es que la función referencial o representativa es aquella que nos sirve para transmitir información objetiva, sin mezclar ni sentimientos, ni opiniones, ni puntos de vista, nada que sea subjetivo. ¿Por qué? Porque para eso tengo la otra función. Acuérdense que el elemento principal de este es el contexto, ¿verdad? Vale. Vamos con la siguiente, que es la función expresiva o emotiva, la segunda que vamos a ver. Esta función expresiva o emotiva, creo que el mismo nombre nos lo dice, ¿verdad? Nos da una pista. Es aquella que sirve para expresar sentimientos, opiniones, deseos, emociones, estado físico o anímico, y es la función opuesta a la referencial o representativa. ¿Por qué? Porque esta función es subjetiva. Porque aquí sí importa y porque aquí sí se expresan mis puntos de vista, mis sentimientos, mis emociones.
mis perspectivas o mi visión de mundo. Entonces, ¿se puede utilizar o se pueden ir complementando las funciones entre sí? La respuesta es sí. Si yo, por ejemplo, retomo lo que les dije primero, el día de ayer había una gran trabazón en la carretera de Oro y yo me sentía desesperada porque iba a llegar tarde al colegio. Entonces, desde el momento en el que yo ya dije, mi estado anímico en ese caso, desesperación quizá, preocupación, aburrimiento, estrés, todas estas cosas que tienen que ver con cómo alguien se puede sentir en algún momento, esa es función expresiva o emotiva. Ahora yo puedo decir, otro ejemplo, a las 8:30 termina la clase y yo estoy satisfecha porque vamos bien con el tiempo para el desarrollo de la clase. O yo puedo decir, en algún momento no siempre se van a revolver las funciones. Puedo decir simple y sencillamente, hoy amanecí. Ay, ya se van a acordar de la famosa señora que se ha hecho viral. Vaya, pero yo puedo decir, hoy estoy muy feliz, hoy amanecí muy contenta. Entonces, en ese caso, estamos expresando emociones, estamos expresando sentimientos. Todos los días utilizamos estas funciones. Desde el momento en el que usted dice, por ejemplo, ay, no tengo ganas de conectarme a la clase, tengo un gran sueño, quisiera seguir durmiendo. Esa es función expresiva. O por el contrario, si usted dice, ya va a ser hora de la clase, ahorita me voy a conectar para no llegar tarde, también es función expresiva. Entonces, a lo que vamos es que cada vez que usted expresa información subjetiva, es función expresiva o emotiva. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál será o cuál es el elemento más importante de esta función? En esta dijimos que era el contexto. Y en esta, la función expresiva o emotiva, ¿quién o cuál de los elementos creen ustedes que es el más importante? Les voy a dar una pista para ver si llegamos a la respuesta. Imagínense que alguien me pregunta, obviamente ahora no los estoy viendo, ¿verdad? No los estoy observando, pero si alguien me dice, señor, mire, ¿y usted cómo cree que esté David el día de hoy? Yo lo escuché en la lectura mecánica, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces yo puedo decir, fíjate que David la verdad es que está bien, se siente muy bien ahora, ha amanecido con ánimos y con energías. Esa es mi perspectiva del estado anímico o del estado emotivo de David. Sin embargo, ¿quién será la persona más adecuada para contar o para manifestar cómo se siente? Pues obviamente en este caso David. Si alguien quiere saber cómo se siente, lo ideal es que no me pregunte a mí, sino que le pregunte a él, David, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Entonces, quien lo va a decir mejor es la persona que lo siente. Para transmitir ese tipo de mensajes, entonces, subjetivos, ¿cuál es el elemento de la comunicación más importante? Tomando en cuenta receptor, mensaje, emisor, canal, código, según el ejemplo que les di. O al revés, ustedes pueden decir, vieras que la seño hoy estaba bien bajoneada en la clase, puchi, casi ni hablaba, por ejemplo. Porque no me preguntan a mí, si me preguntan yo puedo decir, no, puede ser todo lo opuesto. Exacto, ahí tenemos el elemento más importante. Gracias, Melissa. Es el emisor. El emisor es el elemento más importante de la función expresiva o emotiva. ¿Por qué? Porque es el más capaz o el más acertado para contar cómo se siente. Hasta el momento, si hay alguna pregunta, pues háganla, ¿verdad? Me escriben en el chat o activan el micrófono y me dicen. Vamos con la tercera función. Función apelativa o conativa. Esta también es muy utilizada por muchas personas todos los días. ¿Qué hace la función apelativa o conativa? Influir en el oyente con el fin de que haga algo. Ok. Entonces, esta función se puede denotar o se puede emplear en órdenes, mandatos, ruegos, favores, todas aquellas cosas que de alguna u otra manera intenten influir en otro para que haga o deje de hacer algo, porque puede ser afirmativo o puede ser negativo, ¿verdad? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, al inicio de la clase casi siempre la indicación, saquen su cuaderno y su libro, tengan a la mano su cuaderno y su libro. Esa es función apelativa o conativa. Ahora, lo ideal es que al escuchar esta oración, al escuchar esta exhortación,
usted en efecto saque su cuaderno y su libro, o lo tenga ya listo y diga, vaya, está. Si yo, por ejemplo, digo, vaya, vamos a irnos a nuestro libro, a la página 200. Si usted tiene su libro en la mano y mueve las páginas y se va hasta la 200, función apelativa o conativa. Hay diferentes maneras de solicitar o de aplicar esta función. Algunas pueden ser, digamos que amables, tranquilas, por favor, ¿sí? Por favor, ¿me puedes prestar tu cuaderno? O préstame tu cuaderno, por favor. O me puedes decir la hora, por favor. O me acordás que mañana tengo que ir a la vacuna, por favor. ¿Sí? Estamos hablando de favores. Hay otros que son más que favores, una indicación, una instrucción. Y hay algunos que sí definitivamente son órdenes, que ya pueden incluso tener un tono más elevado o un tono más, más fuerte. ¿Sí? Si usted, su mamá o su papá o su responsable familiar le da una indicación, apaga la computadora, y resulta ser que pasó media hora y usted todavía seguía en la compu, que apagues la computadora, te dije, el tono empieza a subir, el tono cambia, el tono varía, pero la función sigue siendo la misma. O sea que hay diferentes maneras de pedir las cosas. Ahora, ¿cuál será el elemento más importante de esta función? Si lo que nos interesa es que el que escucha o el que recibe el mensaje haga o actúe según la orden, o según la instrucción, o según el favor. El elemento más importante es, muy bien, Lourdes, el receptor, exactamente. ¿Por qué? Porque al final es el que tiene que actuar. De nada sirve que yo diga, vaya niños, para mañana tenemos la tarea que me envíen la resolución de la página 200 al correo electrónico. Esa es la indicación, pero si el receptor no atiende, entonces la función en realidad no se puede ver concretada. ¿Por qué? Porque el receptor no obedeció. Ahora, que la función se da en el propio mensaje, sí, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es influir en el oyente, o sea, que el que escucha, que el que recibe el mensaje, ya sea oral o escrito, haga lo que se le está pidiendo. Entonces, es el receptor. Excelente. Vamos con la siguiente, la función poética. Esta, aparte de función poética, recibe otro nombre. ¿Alguien se acuerda cuál es el otro nombre? Porque solo me le han puesto uno, solo hay uno en este esquema, función poética. O aquí abajo hay una pista. ¿Qué es lo que hace esta función? Crear belleza y un efecto estético con el lenguaje. Entonces se llama función poética o cerca, Lourdes, cerca. Siempre empieza con es, pero no es estilístico. Veamos, prueben. Estética, muy bien. Función poética o estética, excelente. ¿Qué es lo que hace esta función? Crear belleza a través de las palabras. Sencillo. Esta función es bastante utilizada también en el ámbito literario. Y si nos vamos, por ejemplo, al plano lírico, mucho más. ¿Por qué? Porque las figuras literarias son un ejemplo claro de esta función. Ahora, en el ámbito cotidiano, ¿será que se puede utilizar esta función? La respuesta es sí. Obviamente no todos lo hacemos. Hay algunos que somos muy simples para decir las cosas y quizás yo me incluyo ahí. Yo digo, ah, qué bonitos tus zapatos. O le digo a alguien, ah, qué bonitos tus ojos. O, qué sé yo, estaba triste porque no te había visto. Hasta ahí. Pero cuando ya usamos la función poética es cuando nosotros de alguna o de otra manera empezamos a llenar de ornamentos o empezamos a hacer que parezca más bonito el mensaje. Entonces, en lugar de decir qué bonitos tus ojos, yo podría crear una figura literaria ahí. Qué bonitos tus ojos, son como bla, 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 o simple y sencillamente tus ojos son de no sé qué. Y hay gente que esto le fluye así, que son muy buenos con el uso de las palabras, que son muy buenos con el uso del léxico y que van armando y que van hilando las ideas y que se crean unos textos o unos poemas o unas frases bien elevados, bien bonitos, sin necesidad de demasiado esfuerzo, porque les fluye rápido. Esto depende de las diferencias individuales, ¿verdad? Hay algunos que somos de pocas palabras. Y yo digo, ah, no, prefiero ir al grano, ¿para qué? Pero la función poética o estética es la que busca crear belleza a través de las palabras. Ahora bien, ¿cuál es el elemento más importante de esta función?
si lo que interesa es cómo digo las cosas, por ejemplo. Tus ojos son como dos luceros que alumbran en las mañanas cada vez que los observo. Ay, escucha uno una frase así, ay, qué lindo. Las reacciones, ¿verdad? O alguien puede decir, ay, no, qué cursi, ya empieza con esto. Pero obviamente depende también de la perspectiva de cada persona. Entonces, lo importante es, si crea belleza y un efecto estético, este efecto estético, esta belleza se crea en el mensaje, porque el mensaje es lo que transmito. Ahora bien, el mensaje tiene dos aspectos, tiene fondo y tiene forma. El fondo es qué se dice y la forma es cómo se dice. Entonces, en este caso, lo que interesa más o lo que más es fundamental es el cómo, o sea, la forma del mensaje. No es tanto el qué digo, sino que el cómo lo digo, cómo lo disfrazo, cómo lo ornamento. Entonces, la función poética o estética tiene como elemento central el mensaje. Vamos con la siguiente. La función fática o de contacto. Fática o de contacto. Bye. Esta sirve o tiene dos perspectivas. La primera de ellas es la que tenemos acá. Iniciar, mantener o finalizar una conversación. O sea que es aquella que me permite entablar o me permite finalizar o me permite continuar un acto comunicativo. Ahora, ¿cómo es que se aplica esto? Se puede aplicar de diversas maneras. Pongamos un ejemplo. Los estudiantes que están viniendo de manera presencial, que no son muchos. Entonces, pónganle que yo en el receso digo, voy a ir a cuidar zona al redondel, que está aquí enfrente del edificio. Y yo voy caminando de aquí hacia el redondel de la crucifixión y viene un par de estudiantes del redondel hacia acá. Entonces, si vamos caminando por la calle, que a esa hora no hay vehículos y solemos caminar ahí, si yo no vuelvo a ver a los chicos, ni ellos me vuelven a ver a mí, y seguimos caminando de largo, como que no pasará nada, como que ahí no hay nadie, entonces ahí no hubo función fática, porque no hubo ni contacto visual, ni mucho menos hubo intento de comunicación. Ahora, si vamos caminando y de repente nos volvemos a ver y hay un choque de miradas, desde ahí podemos empezar a aplicar la función fática. ¿Por qué? Porque puede pasar una cosa. Yo observo, los veo, ellos me ven y simple y sencillamente nos vemos y apartamos la mirada. ¡Boom! Entonces, no hubo comunicación tampoco, porque ni siquiera movimos la cabeza. Ahora, si vemos, si nos vemos y nos hacemos aunque sea así y sonreímos, vean que con la mascarilla no se puede ver. Pero el ejemplo a lo que vamos es que desde ahí entonces estamos empezando a ver de qué manera nos comunicamos. Yo puedo incluso ver, sonreír y luego decir buenos días. Iniciamos el proceso, iniciamos la comunicación. Buenos días, ellos contestan, buenos días, señor. Bien, ya empezamos. Si yo quiero mantener esa comunicación o continuar hablando, ¿qué podría seguir diciendo yo? O ellos. Porque yo les dije, buenos días, chicos. Ellos me dijeron, buenos días, señor. Hasta ahí ya nos saludamos, ya iniciamos. Si quiero mantener la comunicación, ¿qué dirían ustedes? ¿O qué podríamos seguir diciendo? ¿O ya no hay nada más que hablar? O ustedes, vaya, pónganle que fueran ustedes que vinieran. Yo les digo, buenos días. Hola, señor. Y de ahí no vamos a quedar parados ahí. Bueno, ¿quién va a decir algo? Hay una pregunta o hay algo que siempre, ya casi que por tradición uno pregunta o uno dice. Y una respuesta que uno siempre dice también. ¿Qué se pregunta o qué se dice después de saludar? Que no debería ser así siempre, pero que casi que por convención así lo hacemos. O solo dicen hola y ya no más. Ahí depende. ¿Cómo están? Ahí está. Muy bien, perfecto. Yo les digo, hola chicos, buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde ahí estoy manteniendo la comunicación. Ellos me van a decir, bien, señor, ¿y usted qué tal? Y yo sigo. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos prolongando. Si no, yo sigo caminando, hola, buenos días, ellos me dicen hola y yo sigo, bye. Empezamos y terminamos en el momento.
Pero si yo la quiero mantener o ellos la quieren mantener, entonces nos preguntamos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Qué han hecho? ¿Qué van? ¿Cómo van en los exámenes? ¿Cómo les fue en los exámenes? Bien, mal, ¿qué tal lengua? ¿Qué tal las pruebas diagnósticas? Todas esas cosas. Hay un montón de preguntas o hay un montón de interacciones que podríamos hacer. Ahora, para finalizarla, hay varias maneras también. Hay algunas que son más específicas, más obvias, más directas, y otras que son un poco más disfrazadas. En este ejemplo que estamos dando, yo podría decir, bueno chicos, que me alegra. Voy a ir a cuidar zona, sí, porque si llego tarde me van a regañar, así que fue un gusto verlos y cuídense. Vaya señor, adiós. Les dije, tengo que ir a cuidar zona, hay una explicación, o sea, debo finalizar la comunicación, debo finalizar la conversación. Hay algunas maneras más sutiles. Póngale que usted anda en la Plaza Mundo con su familia y de repente se encuentra alguien y ese alguien empieza a hablar con usted. Y empieza a decirle, mira, a contarle de todo un poco. Y usted tiene que seguir en su mandado porque si no le va a agarrar la tarde. Pero no le quiere decir directamente, mira, ya me voy. Hay algunos que son directos, mira, te dejo porque tengo que ir a hacer. O mira, y después hablamos. Hay algunos que se pueden sentir ofendidos, va a decir, ay, no, me ignoró, me mandó por allá, no me hizo caso. Entonces hay algunas maneras, por ejemplo, una de las cosas bien típicas es ver el reloj. Y eso, eso es una parte extralingüística que nos vemos y de repente estamos hablando y alguien empieza a ver el reloj. Lo veo una vez, vaya, pues puede tomarse normal. Pero que ya cada rato ve el reloj y sigue hablando, así como, ay, Dios mío. Y a veces hasta mueve las manos o los dedos, así como, ay, ya es hora ya. O empieza a ver a los lados. Entonces, esa función fática también, porque quiera o no, lo que usted quiere hacer es terminar la comunicación o la conversación. Ese es uno de los usos. Y el otro, o la otra perspectiva en la que se aborda la función fática de contacto es comprobar, o es aquella función que comprueba que el canal de la comunicación está siendo efectivo. O sea que comprueba que la comunicación es físicamente posible. O sea que el elemento más importante es el canal, según esta perspectiva. Cuando va a haber un concierto, normalmente se hace una prueba de sonido antes. Y empiezan probando sonidos y ese tipo de frases, ¿verdad? O si hay instrumentos, empiezan a tocar los instrumentos para ver si suenan bien allá, las bocinas o allá, o los parlantes, o si hay interferencia. Eso están comprobando que el canal funciona. ¿Por qué? Porque no va a salir el cantante súper famoso y el canal no va a servir. O sea que el micrófono ni se va a escuchar, porque va a ser un fiasco. Igual, cuando hablamos por teléfono, que hoy ya casi no hablamos por teléfono, preferimos los chats, pero vaya, póngale que hablamos por teléfono y de repente usted sabe que hay un lugar donde no hay mucha señal o el que le está, o su receptor no tiene una buena recepción. Entonces usted normalmente pregunta, casi siempre preguntamos quizá mal y decimos, ¿me oís? ¿Me oís? Y la otra persona le dice, no, no te oigo. ¿Cómo que no le oye si le está diciendo? Si le está escuchando porque le está contestando. Si no le oyera, entonces no le contestara su pregunta. Tal vez sería, ¿me escuchas bien? O escuchas sin interferencia. O me oyes claramente. Hay diversos matices, pero vaya, entendemos que al decir me oís, es me oí bien, ¿verdad? O me escuchas sin problemas. Ahora, ¿qué pasa si yo contesto el teléfono o si yo le marco a alguien y de repente siento que alguien me está empezando a contestar y digo, mira, fíjate que no sé qué. Primero decimos aló normalmente o decimos hola y espero que el otro me conteste y luego seguimos. Función fática también. Porque digo hola, espero que ver si la comunicación es físicamente posible a través del canal y luego inicio, mantengo y finalizo. Otro ejemplo, los chats, los famosos chats. Nos vamos a WhatsApp. Yo envío un mensaje, ese mensaje en teoría es urgente. Yo tengo que comunicarme con alguien rápido. Necesito escribirle a Andrea un mensaje urgente de una tarea. Entonces, hola Andrea, tengo que decirte algo urgente. Y solo tiene un chequecito. Significa que el mensaje no le ha caído. Entonces el canal no está siendo efectivo. No me voy a poner a decirle en ese momento, mira, fíjate que, y le escribo un gran testamento porque no me va a responder en el momento, porque yo sé que el canal no está siendo efectivo, porque no tiene datos. Ya es diferente si leen el mensaje y me dejan en visto. Ahí sí ya cambia la cosa, porque ya es con intención, pero el canal funcionó. Entonces,
En este caso, esta función es bastante importante en ámbitos de comprobación de canal. Y la última, que es la función metalingüística, esta lo que hace es hablar de la propia lengua que se utiliza en la comunicación. Hay una definición quizá un poco más amplia o incluso también más complicada, que nos dice que se usa la lengua para hablar de la misma lengua o de otra cualquiera. Se utiliza la lengua para hablar de la misma lengua de otra cualquiera, entendiendo lengua como idioma. Entonces, estoy leyendo un texto y de repente, ay, encontré esta palabra que no sé qué significa. La vieja confiable, lo primero, ay, voy a preguntarle a mi mamá o a mi papá o a la señora. Mira, mamá, ¿qué significa tal cosa? Viene su mamá, si ella sabe, le va a decir, ah, significa bla, 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 bla. Usó la lengua, o sea, en este caso el español, para hablar del español. Otra cosa, fines ortográficos. Ay, no sé cómo se escribe esta palabra. ¿Cómo se escribe decisión? Primero la S y después la C, o primero la C y después la S. Es que no sé. Voy a preguntarle, señor, mire cómo se escribe. Ya le digo, decisión, primero va la C y después la S. Ah, va, chivo, va. Función metalingüística. Si no pregunta a alguien directamente, porque lo ideal tampoco es que se atenga y pregunte a cualquiera, sino que usted mismo busque. Hay diccionarios, hay gramáticas, está San Google, donde a veces encontramos buenas respuestas y tiene que ver con la lengua. Ahora, ¿por qué decimos que también puede servir para hablar de otra lengua cualquiera? Porque si yo, póngale que estoy en la sesión de Zoom y de repente me aparece un mensaje en inglés y yo no sé nada de inglés, yo digo, híjole, ¿y aquí qué? No entiendo qué voy a hacer. Y casualmente en la sala de profes está el profe o está el teacher. Y le digo, hey teacher, mire, ¿qué dice aquí? Fíjese que me está dando este mensaje. Entonces él me va a decir, ah, ahí dice que apague la computadora. Bien, función metalingüística. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la lengua española en este caso para hablar de otra lengua que es la lengua inglesa y decirme o transmitirme el equivalente de. Entonces, el uso de diccionarios, el uso de traductores, el uso de todas estas cosas que tienen relación con el lenguaje, de alguna manera, entonces esa es la función metalingüística. Entonces, hemos hecho la recapitulación o hemos mencionado y hemos repasado y hemos explicado las 6 funciones. Yo sé que esto ya lo manejaban, yo sé que esto ya lo sabían, pero siempre hay más de algunos que se nos olvidan y que a veces cuestionamos, ¿y esto para qué va a servir? Ojo, que sí sirve y no las utilizamos todas, pues. Lo que pasa es que al momento de la comunicación o al momento de la interacción, no digo, va, permítame ahorita, les voy a decir una función, una oración con función apelativa. Sacan su cuaderno y su libro, por favor. Hoy vamos con la función referencial. Hoy vamos a ver el tema de la comunicación literaria. Función expresiva o emotiva. Me siento muy bien de haberlos saludado, de estar con ustedes un día más. No voy haciendo esa diversificación, ¿sí? Porque no se tiene que hacer así. Lo hacemos por naturalidad, lo hacemos por convención. Los mensajes salen fluidos, salen espontáneos, pero que las usamos, las usamos. Roman Jacobson es el que propuso estas 6 funciones y desde que él las propuso, pues han seguido o se han mantenido. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Duda? ¿Ejemplo? ¿Algo que quiera decir sobre esto? Yo sé que se acordaban, de hecho en la detección de saberes previos logramos discernir o me lograron decir las 4 que no habíamos mencionado. Entonces, a mí me da la pauta que ya hay una base. Ahora, si alguien no se acordaba de nada o no tenía idea o no la había visto, o qué sé yo, ahora sí, ya no hay salida, ya no hay excusas. Vaya, voy a dejar de compartir esto y nos vamos a ir al libro. En este caso, usted tiene su libro a la manita, por ahí, esperaría yo. Y nos vamos a ir a la página 193. Ahí es donde empieza la unidad, ¿verdad? Que es la que hicimos ayer, el dibujito, la portada, y ya todo bien bonito. Entonces, solo para que vean la portada. Luego nos vamos a mover, vamos a ver si no me da problema esto, porque a veces no me deja, si no me va a tocar cargarlo de nuevo. Ahí vamos. Vale, el tema está en la página 198. En lo que nos queda, vamos a leer qué nos dice el libro respecto a esto. Vamos a ver ahorita o vamos a desarrollar en este tema cómo es que estas funciones se aplican en el texto literario. Cabe mencionar que no solo estas 2 funciones se aplican.
En los ejemplos podemos encontrar, o en los textos podemos encontrar muchas funciones, todas. De hecho, vaya, si tomamos la parte de la lectura mecánica que hizo David al inicio, cuando la señora, la Petrona Pulunto, le dice a José Pachaca, hey, que ya es hora que te oficies, ya estás indio entero. ¿Qué función de lenguaje utilizó ahí la señora? Que es necesario que te oficies, hace algo, ya estás indio entero. Anda a trabajar, levántate de esa cama, deja de ser tan holgazán. ¿Qué función hay ahí? Vamos a ver quién me dice de las funciones que acabamos de ver. Que es necesario que te oficies. Desde ahí, ¿qué función hay, chicos? Ya estás indio entero. Y él solo le contesta, a buen. Vamos a ver qué función hay. ¿Qué quería la señora? ¿Qué quería la Petrona Pulunto ahí? Quería expresar sus sentimientos. Muy bien, Lucía, excelente. La función apelativa o conativa. Genial, Lucy. ¿Por qué? Porque lo que ella quería es que él accionara, que él se levantara y que hiciera algo, que dejara de estar haraganeando. Entonces, cuando su mamá, por ejemplo, a usted le dice, hey, levántate, ya es hora de la clase. ¿Vale? Función apelativa. Hay 5 minutos más. Sí, pero es la respuesta, pero lo que su mamá quiere es que se levante. Entonces, las funciones se aplican todas en los textos literarios, pero vamos a ver la perspectiva en la que se abordan estas dos funciones. Entonces, el texto literario. La literatura acude a una forma de comunicación cotidiana, como la lengua, para la expresión de sus ideas. Ojo, la literatura, esta idea es importante, la literatura es o sirve o es un vehículo para la expresión de sus ideas. Sin embargo, el uso que se hace de esta, o sea, el uso que se hace de la lengua, dentro de un texto varía, tal como lo señala el lingüista español Fernando Lázaro Carreter. Vamos a leer qué es lo que dice Carreter respecto a esto, respecto a la obra literaria en general, y cuál es la diferencia entre la comunicación humana y la comunicación literaria. Porque si acabamos de aplicar ahorita las funciones de lenguaje en la cotidianidad, ¿sí? En la comunicación humana, emisor, receptor, mensaje, código, pero estos elementos también se transforman en la comunicación literaria. ¿Por qué? Porque el emisor es el autor. Porque el receptor, bueno, emisor, ya sabemos que tenemos el real y el imaginario, receptor tenemos el real y el imaginario, pero eso es otro punto. Lo que vamos es que hay unas semejanzas y hay unas diferencias. Entonces, ¿qué dice Carreter? La obra literaria, en función de que debe mantenerse inalterada y ser reproducida en sus propios términos, se cifra o escribe en un lenguaje especial cuyas propiedades generales se insertan en las del lenguaje literal y cuyas propiedades específicas deben investigarse. Su comunicación es centrífuga y no espera respuesta, sino acogida. Además de centrífuga, resulta pluridireccional. El mensaje sale a la vez por los 4 cuadrantes, pero se dirige a receptores sin rostro. Muchos no han nacido. Tal vez acojan el texto cuando él ya no exista. Entonces, en este sentido, ya sabemos que la literatura o los textos literarios sirven para expresar ideas, ¿sí? Para expresar hasta cierto punto quizá el mundo interior o el punto de vista de los autores sobre diversos temas o sobre diversos contenidos o sobre diversos géneros, pero la manera en la que se escriben los textos, aparte de utilizar un lenguaje literario con figuras y con diversos recursos, también debe tener ciertos elementos que hagan que vaya destinado a un receptor universal. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace o crea un libro, si bien es cierto, hay una muestra quizás o hay un receptor que diga, este va para jóvenes, esto es para niños, esto es para adultos, esto, pero al final no hay un nombre, vaya, este libro lo voy a hacer para que lo lea Yaretsi. Y solo Yaretsi lo va a leer y es para ella. No tendría o no es ese el sentido o no es esa la razón de ser de la literatura.
¿Por qué? Porque hay receptores o porque los receptores son universales. Aquí mismo Carreter decía, puede ser que ni hayan nacido. Hay muchos de ustedes a los que les interesan muchísimo los libros históricos, los libros que nos narran o nos cuentan hazañas de héroes o de caballeros o momentos que fueron o que han sido claves para la cultura o claves para el desarrollo de los países o de X o de Y tendencia ideológica, política. Y alguien diría, no, hombre, a mí eso no me gusta, no, hombre, ¿para qué? Es que sí, pero es que eso depende de cada uno. Cada uno va a coger el texto según sus gustos y el lenguaje con el que está escrito debe intentar ser lo más apegado a la lengua estándar que se pueda para que sea de fácil comprensión para todos. Entonces, en este caso lo que se espera es no una respuesta, porque respuesta no podemos dar. De hecho, retroalimentación al leer un libro no hay. Puede haber una crítica, puede haber una opinión, una emisión de mi punto de vista, pero ¿cómo le voy a responder yo a Miguel de Cervantes cuando lee el Quijote? Si hay X o Y cosa que no me pareció. Ahí no hay respuesta. Hay acogida, que yo diga, hey, puchica, sí me gustó. O por el contrario, que yo cuestione y yo diga, no me gustó por X o Y razón. Pero que no hay respuesta, no la hay. Ahora, ¿qué pasa? O este texto que acabamos de leer supone que la principal diferencia entre la comunicación humana y la comunicación literaria se encuentra en la distancia. Hay una distancia temporal y espacial, o sea que tiempo y espacio no coinciden en la comunicación literaria, más en la comunicación humana, sí, en la mayoría de los casos, ambas, porque la comunicación espacial vaya, puede ser en el mismo tiempo, pero estar en diferentes países o en diferentes lugares. Hay excepciones, ¿verdad? Pero en el caso del emisor y el receptor, casi siempre en la comunicación humana hay una interacción más directa, porque estamos frente a frente, porque estamos en el mismo momento en el chat, o porque estamos en el teléfono, o diversas maneras. En cambio, en la comunicación literaria no, porque hemos leído o estamos leyendo algunos libros muestras que son de muchos años atrás. Entonces, puede ser en mayor o menor medida, pero esa es una diferencia. Y obviamente el receptor juega un papel muy importante porque es el que decide cómo y cuándo se acerca a la obra. Vamos a leer un día en la vida, chicos. Va a haber un control de lectura. Bien, la indicación está dada. La obra es de Manuel Argueta. Está basada en hechos reales, es una novela testimonial. ¿Quién decide cuándo y cómo se acerca a la obra? Ustedes, individualmente. Alguien ayer mismo pudo haber dicho, yo la tengo en mi casa, ya la voy a buscar. Ya la buscó, ya se acercó, ya la tiene. Alguien pudo haber dicho ayer, no, después la voy a buscar. No se ha acercado. Entonces el receptor en este caso es el que decide, voy a empezar a leerla ahorita. Empieza a leerla. Usted decide cuánto lee cada día, o usted decide si se pone metas por horas, en este caso, de hora a hora, voy a leer la mañana, ahorita, voy a leer en las primeras horas, las primeras 3, y después las otras 3 mañana, y las otras 3 mañana. Usted decide cómo organizar. En cambio, en la comunicación humana, sí es cierto, la función fática inicia, mantiene o finaliza, pero es más breve, y aparte que si hay diferencias o hay una parte temporal y espacial distinta entre una y otra, pues obviamente ahí está la clave. Ahora, ¿qué pasa con la función metalingüística? ¿Qué es lo que vamos a ver o qué es lo que vamos a intentar aplicar en esta parte? La función metalingüística es la que se centra en el código. Y eso no lo mencionamos en el esquema anterior. Creo que no lo mencioné, que el elemento más importante es el código. Es la que se centra en el código y se usa para estudiar la lengua. Eso sí, ya lo sabemos. Como en los diccionarios o en los intentos que hacen los y las hablantes por comprender expresiones o palabras del español. Esta función está íntimamente ligada a la construcción del texto, sobre todo cuando se recurre a marcas de autoexplicación. En este caso, como yo les decía, tenemos el plano puramente ortográfico, el plano puramente gramatical, el plano semántico, que es el que tiene que ver con la significación. Por ejemplo, la palabra melancolía tiene 5 sílabas por la presencia de un hiato. Esa es función metalingüística. Ahora, obviamente hay que conocer la teoría. Melancolía. ¿Y cómo supo que ahí hay un hiato? Hay que conocer
la teoría. Hay que conocer la base, en este caso la base ortográfica, para ver qué es un hiato, cuándo se forma, bla, bla, bla. Y obviamente en este sentido, cuando yo ya conozco esto, puedo dar explicación de este tipo a ciertas palabras del español. O también cuando el narrador medita sobre un personaje o sobre la misma obra. En el ejemplo que se presenta a continuación, el autor explica al lector parte del proceso de producción de su libro. O sea que en este caso nos vamos a centrar con la función metalingüística, si bien es cierto, nos vamos a la explicación del lenguaje, nos vamos a la explicación de la lengua, en específico de algunas palabras, significados, escritura, el proceso de producción, qué sé yo. Entonces, también en los textos, a veces los autores nos ayudan para que al momento de leer ciertos textos encontremos referencias metalingüísticas y reflexionar sobre la obra que en este caso ha escrito. Este es un ejemplo de Gabriel García Márquez, de un libro que se llama Relato de un náufrago, que de hecho se acuerdan que leímos un fragmento al inicio de la unidad 5, me parece que era. ¿Alguien me ayuda a leer este texto? Vamos a ver, para tomar yo un poco de agua, ¿alguien me puede ayudar con la lectura? Solo tiene que leer, no tiene que ser mayor cosa. ¿Quién se anima a activar su micrófono y a decirme, señor, yo le ayudo a leer esto? Función apelativa, por favor, ayúdenme a leer este párrafo. Veamos. Hay varios conectados, sabemos bastantes, así que yo creería que algún valiente o alguna valiente se va a solidarizar conmigo y me va a ayudar a leer. Si no, me va a tocar elegirlo a mí. Qué barbaridad. Vamos a ver, voy a aprovechar para la asistencia. Voy a agarrar a alguien al azar y si no me contesta es porque está dormido. Veamos, voy a ir y le vamos a Yo le pedir. ayudo, señor. Vaya, perfecto, Yaretsi. Muchas gracias, hija. Adelante, por favor. Vaya. El 28 de febrero de 1955 se conoció la noticia de que 8 miembros de la tripulación del destructor Caldas de la Marina de Guerra de Colombia habían caído al agua y desaparecido a causa de una tormenta en el Mar Caribe. Este libro es la reconstrucción periodística de lo que él me contó, tal como fue publicada un mes después del desastre por el diario El Espectador de Bogotá. Lo que no sabíamos ni el náufrago ni yo, cuando tratábamos de reconstruir minuto a minuto su aventura, era que aquel rastreo agotador había de conducirnos a una nueva aventura, que causó un cierto revuelo en el país, que a él le costó su gloria y su carrera, y que a mí pudo costarme el pellejo. El cuento había sido contado a pedazos muchas veces, y los lectores parecían hartos de un héroe que se alquilaba para anunciar reloj, que parecían anuncios de zapatos, y en otras muchas porquerías de publicidad. Gabriel García. Muy bien, Yaretsi, gracias, hija, por ayudarme con la lectura de este fragmento. Si nos damos cuenta, hay unas frases resaltadas en negrita. Entonces, a lo que vamos es que de alguna manera hay algunas referencias o hay algunas partes importantes que nos van dando la pauta para ver de dónde salió X o Y información o X o Y situación de lo que se encuentra en el texto. Este libro es la reconstrucción periodística de lo que él me contó. Aquel rastreo agotador había de conducirnos a una nueva aventura. El cuento había sido contado a pedazos muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un proceso de origen, que hay una explicación, así como yo puedo cuestionar o puedo preguntar qué significa X cosa, yo podría preguntar en algún momento ¿y de dónde salió esto? ¿Será entonces pura ficción? ¿Será entonces realidad? ¿Será una mezcla de ambas cosas? ¿De dónde salieron los insumos? ¿De dónde sale esta información o estos personajes o estas acciones? Entonces, en este contexto, pues la función metalingüística dentro del texto literario se puede enfocar desde esa perspectiva también. Ahora, al momento de hacer la lectura, si yo encuentro una palabra y no sé qué significa y la investigo, también es función metalingüística, pero nos vamos más yendo a la parte de la comunicación humana como búsqueda de, más que a la comunicación literaria, porque la comunicación literaria es más por la parte de la reflexión de lo que está escrito en la obra. Y por otra parte, la función referencial, que es quizá la más sencilla, porque básicamente hace lo mismo,
es la que informa sobre una realidad. Ya sabemos que la función referencial informa, ¿verdad? Informa de manera objetiva, transmite información objetiva. Pero la literatura no es 100% objetiva, no es 100% real. La mayoría de los casos sí puede estar ambientada en hechos reales, pero también hay elementos de ficción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Proporciona datos sobre situaciones observables y verificables mediante presentaciones objetivas. Aparece mayormente en artículos científicos y noticias periodísticas. Si bien en los textos literarios la intencionalidad es distinta, se utiliza para ubicar al lector en el tiempo y espacio en que las acciones se desarrollan y puede reproducir de forma emotiva situaciones del mundo real. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque se quiera o no se quiera, las otras funciones también están metidas aquí. Porque acaba de decir que hay una parte o reproducir de manera emotiva ciertas cosas. Entonces, desde el momento en el que hay situaciones o hay elementos que nos hacen evocar o nos hacen reaccionar de cierta manera, ya sea diferente o de manera igual a lo que está pasando en el texto, entonces hay más funciones. Pero la función referencial se da porque las historias o los textos o las acciones parecen verosímiles. Si bien es cierto, quizás no sean 100% objetivas, pero lo parecen. Y hay referencias, o hay muchas referencias en los textos a situaciones que sí son reales, que son verificables, ¿sí? Que son observables, que hay alguna manera de comprobar que eso sí es así. O investigar y refutar, ¿verdad? Y decir, no, pero es que esto es ficción. Pero al momento de leerlo, si nos parece verosímil, para nosotros es función referencial. Póngale que en algún lugar, vaya, al hablar de Macondo en la obra 100 años de soledad, nos damos cuenta que la función referencial me indica que las acciones se dan en Macondo y que Macondo es aquí y allá, hay una descripción, parece verosímil, pero ya al momento de conocer, si yo me pongo a investigar, en ese momento yo sé, pero no existe, pero dentro del texto, sí. Entonces, ya el punto de investigación de si es observable y verificable es ya propio del lector también, de qué tan activo puedo ser como lector, porque yo puedo leerlo y vaya, ya estuvo. Vaya, lo leí, lo entendí bien. Pero hay algunos de ustedes que les gusta ir más allá de las cosas, investigar mucho más. Por ejemplo, en las exposiciones, muchos de ustedes investigaron y leyeron a fondo o a profundidad la parte, por ejemplo, de los autores, conocer su vida, su obra, qué pasó, o encontrar datos curiosos sobre qué relación hay entre la vida del autor y esta obra, o en qué se fundamentó para hacerlo, o si está basado en hechos reales, si estos personajes de verdad existieron, y si existió, si lo que le sucedió fue o no fue verdad. Entonces, esa compenetración entre lo que la función referencial dentro del texto me da y la pura realidad observable y verificable, pues depende también de uno, o sea, depende del lector y depende de qué tan activo sea usted como lector y de qué tan a fondo quiera llegar de las cosas. Ahora vamos a leer este otro párrafo, que es un ejemplo de Francisco Gavidia y que tiene que ver, o es para que nos demos cuenta más o menos cómo es que la función referencial también se puede aplicar. ¿Quién me ayuda a leer este fragmento? El anterior me ayudó Jared. Sí, vamos a ver ahora si alguien más se anima, porfis, a hacer la lectura. Solo es para cambiar de voz un rato y que ya me dejen de escuchar a mí, más que igual la clase ya va a terminar. Vamos a ver. ¿Alguien se anima? Vamos a ver. William, ¿estás por aquí, William? Vamos a ver, voy a observar si están despiertos. William Alexander. Ah, ya lo caché, no está William, ¿ves? Si no, esperaría que me escriban en el chat, señor, si estoy, pero no tengo micro o algo similar, pero si no... Ahí está William, bye. ¿No tenés disponibilidad de micro, William? Por lo menos ya me contestó, ya eso me da la pauta que está despierto. ¿Me puedes ayudar a leer? ¿O elijo a otra víctima? Son bromas. Hola, señor. Sí, sí, sí. Hola, hijo, vaya, ayúdame, por favor. Bueno, es cacahuatique que modernamente se pronuncia y escribe con toda vulgaridad Cacahuatique, un pueblo encarnado en las montañas del Salvador, fronterizas a Honduras. Por ahí nació el bravo general don Gerardo Barrios, que se hizo en
Cacautique, una finca de recreo con 2 manzanas de rosales y otras 2 de limares, un cafetal que llegó a dar 900 sacos y una casa como para recibir a la presidenta, mujer bella y elegante por extremo. Un vasto patio de mezcla, una trilla y una pila de lavar café, una acequia que charlaba día y noche a la de la taza, todo construido en la pendiente de una colina, arriba y de modo que se dominaban de ahí las planicies, las calles y vericuetos del cafetal cuando se cubría de azahares. La montaña muy cerca en que se veían descender por los caminos casi perpendiculares a los leñadores con su haz al hombro. Por otro lado, montes, por otro, un trapiche, a tiempos moliendo caña, movido por bueyes que daban la vuelta en torno suyo, a tiempos enfundado en su sudario de bagazo, solitario y silencioso bajo un amante copudo. Más allá, cerros magníficos, uno de los cuales estaba partido por la mitad. Muy bien, William, muchas gracias, hijo, por ayudarme con la lectura de este texto. Si se fijan, la perspectiva en la que está abordada este texto parece bastante objetiva, porque para comenzar es una descripción nada más. No hemos entrado, no se entra al plano de una interacción entre personajes, por ejemplo, interacción entre ellos, porque sí se mencionan ciertos elementos. Se menciona el general Gerardo Barrios, se mencionan los que van con las O's cargando. Entonces, pero no hay una interacción como tal entre ellos, sino que más bien está dándome una descripción del entorno, una descripción de las situaciones, de lo que hay, de la forma en la que la casa de Gerardo Barrios estaba ubicada, la extensión y todo lo demás. Ahora, esto de Cacaotique, alguien diría, bueno, ¿y esto? Pero ¿existe o no existe esta cosa? ¿Existe o no existe este lugar? Entonces, cuando yo leo la descripción, a simple vista, para mí yo puedo decir si existe. Puedo decir si existe. Y creerme que Cacaotique o Cacahuatique tiene estas características, que hay este tipo de cosas, y esta función referencial, porque me está describiendo y me da información objetiva. Ahora, yo tengo que ir, o de mi parte puede ser la función o el momento de ver qué tan verificable es esto y meterme a investigar. Ahora, eso es lo que pasa cuando uno dice, ay, no, pero es que, no, hombre, si yo digo que sí existe, yo digo que sí. Y a veces la literatura, pues también nos llega a convencer de ciertas cosas. Entonces, las funciones del lenguaje, y con eso vamos a pasar a hacer la actividad, ¿se aplican todas en la comunicación? Sí, se aplican todas. En el ámbito interno, ya en el ámbito de la interacción de personajes, ya en el ámbito de las expresiones o los diálogos, si se ha mantenido un estilo directo, un estilo indirecto a través del narrador, pero también es necesario que sepamos, o que en este caso nos demos cuenta que la función metalingüística y la función referencial no es que sean las más importantes, sino que quizá se pueden evidenciar en algunas ocasiones de una manera más clara, pero que también exigen un compromiso o un pacto de parte del lector para con el autor. Ahora, veamos qué pasa con este ejercicio. Vamos a resolverlo. Identifica la función del lenguaje presente en cada ejemplo. Cabe mencionar que solo tenemos dos, porque en el libro, porque según el contenido, solo vamos a ver dos funciones. La referencial y la metalingüística. Aquí ya vimos las dos. Vimos las 6, perdón, es otra cosa, pero vaya. El vocabulario es una mezcla pintoresca de castellano y lenca, y la teogonía mezcla el catolicismo con el panteísmo pavoroso de las tribus. Voy a leer el otro. El suceso ocurrió en la tarde del 16 del corriente, frente al santuario de San Nicolás Obispo, en la flamante ciudad de Tonacatepeque. Era una tarde lluviosa y tremendamente calurosa. De los dos ejemplos, ¿cuál es el que cumple la función referencial, el 1 o el 2? Coloquen el número en el chat, vamos a ver. La función referencial se observa en el ejemplo 1 o en el 2. Si no, vuelva a leer. Va, muy bien, ya van 2 opiniones. Vamos a ver los demás. 2, 2, 2, perfecto. El segundo ejemplo es la función referencial. Excelente. Agregan entonces, escriban usted ahí, función referencial. ¿Por qué? Porque me está informando, porque me transmite información objetiva. Ocurrió en la tarde del 16, en tal lugar, en tal ciudad.
Tonacatepeque, Tonaca sí existe. Y obviamente también depende el conocimiento previo. Porque en este caso yo conozco Tonacatepeque porque por ahí vivo. Pero alguien que no conozca eso, alguien puede decir, bueno, ¿y esto será que es o no es? Pero me está dando información. Y en la otra dice, el vocabulario es una mezcla de castellano y lenca. Está usando la lengua para hablar de la lengua o de otra cualquiera. Entonces está dando a conocer ciertos elementos metalingüísticos propios. Ahora bien, dice el otro, anota 2 usos que podrías dar a las funciones del lenguaje en tu vida cotidiana. Vale, está fácil. Esto es bastante, subjetivo, bastante personal me refiero. No vamos a poner todo el mismo ejemplo, pero vamos a contestar la 3 también, antes de hacer la 2. Explica qué función del lenguaje está presente cuando alguien nos da la hora. ¿Qué función está presente cuando alguien nos da la hora? Recuerden que solo tenemos 2 disponibles porque el libro ha abordado de la perspectiva de la metalingüística y la referencial, nada más. ¿Cuál de las 2 funciones se da cuando alguien nos da la hora? De las 2 funciones que están en el libro, que hemos visto, metalingüística y referencial. Cuando alguien nos da la hora, ¿cuál de las 2 funciones es? Referencial, perfecto. Fátima y Rebe, muy bien, referencial. ¿Por qué? Porque nos está informando. Ahora, lo lógico es que uno lo relaciona con que para que nos den la hora la tengo que preguntar. Pues, a veces, vaya, yo les puedo decir ahorita, vaya chicos, son las 8:25, ya casi termina la clase. Ahí sí, función referencial. Pero ya si nos vamos a otros usos o a otros contextos, yo le pregunto a alguien qué hora es. Entonces, desde ahí ya sé que no es solo función referencial. Hay una función apelativa primero. ¿Ya? Entonces, hay que darnos cuenta de la relación entre ellas. Entonces, ya lo último, ay, Dios mío, vaya, no sé qué le dice esto. Vaya, cuando nos vamos a la parte del otro ejercicio, me salí, ya se lo voy a volver a compartir. Ejemplos donde podemos utilizar nosotros las funciones. La función metalingüística, ¿en qué momento la podemos utilizar? Usted escriba un ejemplo propio, pero si lo quiere compartir, lo dice. Por ejemplo, a veces le damos mucho a la parte de gramática en las categorías gramaticales. Es un sustantivo, qué es un verbo, cuáles son sus accidentes. Cuando hablamos de eso, estamos en la función metalingüística. O si yo les digo la palabra, se me viene a la mente horroroso, que fue lo que escribió Majito cuando hablamos del tráfico de ayer. La palabra horroroso es un adjetivo, especificativo, género, número, si tiene apócope, todas estas cosas que tienen que ver con categorías gramaticales. Por ejemplo, hablar de esto es función metalingüística, porque usó la lengua para hablar de la misma lengua, en este caso. ¿Qué más? Si alguien, el ejemplo que les ponía cuando veíamos las funciones, no maneja cierto idioma o cierta lengua y se encuentra ante una adversidad o encuentra un texto en ese idioma o en esa lengua y preguntamos o buscamos el equivalente o la traducción, función metalingüística. Si yo tengo un texto y de repente no sé qué significa y consulto o voy al diccionario o busco en Google o tengo descargado el diccionario de la RAE en mi celular, no solo tengo juegos, también tengo el diccionario, ahí rapidito, miren, escribe la palabra y si la RAE lo tiene registrado, ahí le dice. Va, y la función referencial. Espero que estén llenando estos 2 ejemplos. Y la función referencial, otros 2 ejemplos de función referencial, este es todavía más fácil. Alguien anda perdido. O bueno, no, mejor no anda perdido. Nos vamos a reunir en la casa de señor Ali. Vamos a hacer una fiesta. Entonces, obviamente, lo lógico es que yo les informe sobre algo para poder hacer la reunión. ¿Qué les tendría que informar? ¿O qué les tendría que decir para hacer esa fiesta en mi casa? O no necesitarían nada, solo les digo, pues nos vemos en mi casa, niños. El sábado a las 2 de la tarde. ¿Qué necesitarían? ¿O qué información debería de darles? Para que
piensen en un ejemplo. Ustedes pueden escribirlo ahí. O si yo quiero al final del día o al final de la tarde yo me encuentro con mi mamá y me pongo a decirle lo que hice durante el día de la mañana, me levanté, luego me fui para el colegio, tuve varias horas clases, tuve 2 horas con segundo C, luego tuve con segundo D, informo, cuento, transmito información objetiva, sin mezclar mis sentimientos, mis puntos de vista ni mis emociones. Entonces, pues esperaría que ya hayamos completado, que hayan colocado sus propios ejemplos y nos quedaríamos hasta acá con el desarrollo del tema. Ya lo finalizamos, logramos salir y mañana empezaríamos con otro tema que ya es propiamente literario. No lo vamos a alcanzar a cubrir todo o terminarlo, pero por lo menos las primeras partes sí. Así que vamos a un buen ritmo. La idea es avanzar. Este periodo es bien corto y cuando vengamos a sentir ya se nos está terminando. Así que chicos, nos quedamos hasta acá. Espero que hayamos aprendido, que hayamos recordado y que en algún momento sepamos o hagamos el ejercicio de identificar funciones del lenguaje, tal vez no decirlas, pero sí en nuestra mente, analizar y pensar qué función utilicé o qué función utilizó X o Y persona en su mensaje. Si no hay preguntas, si no hay dudas, nos quedamos hasta acá y nos reunimos el día de mañana. Que tengan un bonito día. Gracias a ustedes. Adiós, Melissa. Adiós, Lourdes. Adiós, Andrea. Cuídense todos. Feliz día y bendiciones, chicos. Gracias a ustedes, Rebe. Adiós, Fátima. Adiós a todos.